a grabar. Bueno, muy bien, después de haber recordado lo que el Señor nos habló el pasado martes, que tenía relación o guarda relación con lo que significa el poder de la palabra y lo que significa el reconocer que nuestras palabras no son neutras, sino que son semillas que dan vida o que llaman muerte. El Señor hoy quiere que meditemos acerca de una pregunta. Y la pregunta o el título de la meditación del día de hoy es ¿consciente? ¿Mm? Y para ello, para desarrollar esa pequeña pregunta que cada uno de nosotros deberíamos plantearnos en el día de hoy, hacia el final de esta media hora o de esta hora de meditación, a través de este pasaje podamos dar respuestas en forma personal, individual, no colectiva, no de pareja, no de familia, individual. Nos compete a cada uno de nosotros. Para ello, yo le voy a invitar a que me acompañe al libro de Génesis. Y yo la voy a leer en una versión. Voy a leerla en una versión, en la versión de traducción lenguaje actual. ¿Génesis qué? Génesis 18. Génesis 18. Y vamos a leer desde el versículo 16. Vamos a leer en la traducción lenguaje actual. Y dice la palabra lo siguiente, del versículo 16. Los visitantes se levantaron para seguir su camino a la ciudad de Sodoma. Abraham los acompañó por un rato para despedirlos. Pero Elohim pensó, no puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer, porque sus descendientes formarán una nación grande y poderosa. Por medio de ellos, todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Para eso lo elegí, para que les ordene a sus hijos y a toda su familia que me obedezcan y que hagan lo que es bueno y justo. Si Abraham lo hace así, yo cumpliré con todo lo que he declarado. Entonces Elohim le dijo a Abraham, ya son muchas las quejas que hay en contra de Sodoma y Gomorra. Ya es mucho lo que han pecado. Iré allá y veré con mis propios ojos si es verdad todo lo que me han dicho. Los visitantes de Abraham se apartaron de allí y se fueron a Sodoma. Sin embargo, Abraham se quedó ante Dios y acercándose a él le dijo, no me digas que vas a matar a los buenos junto con los malos. Supongamos que en la ciudad se encuentran 50 personas buenas. ¿No perdonarías por esas 50 personas a todos los que allí viven? Tú eres el juez de toda la tierra. Tú no puedes matar a los que hacen lo bueno junto con los que hacen lo malo. Tú eres un Dios justo. Y Dios le contestó, si encuentro en Sodoma 50 personas buenas, por ellas perdonaré a toda la ciudad. Pero Abraham volvió a decir, Dios mío, perdona mi atrevimiento de hablar contigo, pues ante ti no soy nada. Pero, ¿qué pasaría si en toda la ciudad solo hay 45 personas buenas? ¿Destruirás de todos modos la ciudad? Dios respondió, si encuentro esas 45 personas, no la destruiré. Una vez más, Abraham dijo, ¿y qué tal si solo encuentras 40? Dios le aseguró, por esas 40 no destruiré la ciudad. Pero Abraham insistió, Dios mío, no te enojes conmigo si sigo hablando, pero ¿qué pasará si no hay más que 30 personas buenas? Y Dios le dijo, si encuentro esas 30 personas, no destruiré la ciudad. Abraham volvió a insistir, Dios mío, realmente soy muy atrevido, pero
Si solo encuentran 20, Dios respondió, hasta por esos 20 no destruiré la ciudad. De nuevo dijo Abraham, yo te ruego, Dios mío, que no te enojes conmigo, pero si solo pero solo insistiré una vez más. ¿Y qué tal si solo encuentras 10? Y Dios le aseguró, por esos 10 no destruiré la ciudad. Luego de hablar con Abraham, Dios se fue de allí. Abraham, por su parte, regresó a su tienda de campaña. Amén. Muy bien, muy bien. Me imagino o estoy convencido que este diálogo ustedes lo han escuchado antes, ustedes lo habían leído antes, ¿cierto? Muchos han leído, creería que todos los que estén acá han leído Sí, ese señor. pasaje escrito en el libro de Génesis 18, versículos 16 al versículo 33. Lo leímos en la traducción lenguaje actual. Les voy a invitar a que la palabra que escucharon de buenos, la reemplacen por justos. ¿Listo? Todas esas veces que me escucharon a mí de esta traducción, la palabra buenos la reemplacemos por la palabra justos. Justos. Muy bien. La siguiente pregunta es, hemos hablado ya del tema, pero es importantísimo que nosotros otra vez volvamos a recordar qué es ser justo, porque de eso es lo que el Señor quiere que hablemos en el día de hoy. ¿Qué es ser justo desde el punto de vista bíblico? ¿Qué es ser justo? Vivir bajo la voluntad de Dios y, o sea, la rectitud. Vivir bajo la voluntad de Dios y rectitud. Muy bien. Gracias, Lulu. ¿Alguna otra persona? Dentro de la justicia está la obediencia. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? Vivir en la voluntad de Dios. Muy bien. Perfecto. Gracias por sus comentarios. Entonces vamos a Dar a hablar. cada cual lo que necesita. Dar a cada cual lo que necesita. Es la justicia de Dios. Es la justicia de Esa Dios. es la justicia de Dios. Pero estamos hablando La palabra justo. de la palabra justo. Confiar en Gracias. Dios y obedecer. Confiar en Dios y obedecer. Muy bien. Gracias. Muy bien, entonces vamos a definir todo lo que se dijeron es correcto, pero vamos a agregar otros elementos que son supremamente importantes que nos llevan a enmarcarnos dentro de este pasado. ¿Listo? El ser justo habla de seres humanos. ¿Y cómo llego yo a esa posición? Es la pregunta. Hoy solamente vamos a estar en preguntas. Entonces, el título de la meditación del día de hoy es consciente. Y ahora la palabra es justo. ¿Qué es ser justo y cómo llego yo a ser justo? Entonces tendríamos que decir justo, justo. Yo llego a esa posición de ser justo como un acto legal. Lo primero es que para yo llegar a ser justo, tengo que ser consciente que se constituye en un acto legal, en un acto legal. Traído al mundo, al día de hoy, a lo que vivimos todos los seres humanos, creería que en todo el planeta, diría yo en todo el planeta, cuando una persona tiene algún tipo de dificultad que tiene que ser dirimida ante un juzgado, y en ese juzgado hay una persona que tiene la autoridad suficiente para conocer del caso, estudiarla, escuchar a la persona demandante, a la persona eh, es- eh, acusada, el abogado que eligió para que él lo defendiera, y esa persona llamada juez finalmente determina si esa persona es culpable o inocente.
culpable o inocente. Entonces, el justo es un acto legal mediante el cual el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso, Elohim, Yuhei Baihei, declara justo o libre a la humanidad. Eso es ser justo. ¿Sí? Entonces, cuando usted y yo fuimos declarados libres, ¿libres de qué? Entonces es la pregunta. No justificó. ¿Libres de qué? ¿De qué nos justificó o de qué nos hizo libres? ¿De qué? Ya es un tema que hemos hablado De la muchas veces. desobediencia que tuvimos. Sí, sí, ahondemos un poquito más. Del pecado original. Sí, y ese pecado original hace que caigamos en algo que se llama iniquidad. Muy bien. Entonces, el ser justo es cuando el juez, el rey, el todopoderoso, me declara a mí inocente. ¿De qué? De la iniquidad. ¿Listo? Por eso decimos que la posición de justo es una posición que yo tengo cuando por un acto legal, es un acto legal, que me da el juez todopoderoso y me declara a mí libre de la iniquidad. ¿Listo? ¿Qué requiero yo para ser justo? Entonces ubiquémonos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. O sea, todos los seres humanos que vivieron 2000 años atrás, o sea, del punto cero, que es la venida de Jesucristo, hacia atrás, toda la humanidad, y todos los que hemos vivido del punto cero, que es la venida de Jesucristo, hasta hoy que estamos a 21 de agosto del año 2026. ¿Listo? Hay dos formas de ser justos dependiendo del momento histórico en el cual usted y yo vivimos. Entonces, los que tuvieron la oportunidad de vivir punto cero hacia atrás, ¿sí? ¿Cómo eran justos? Y usted y yo, que estamos en este siglo XXI, ¿cómo somos justos? Para que el juez todopoderoso nos determine justos, nos determine libres de esa iniquidad, ¿cómo soy yo determinado? Y llego yo a esa posición. ¿Alguien me puede ilustrar o alguien nos puede ilustrar? Pues no sé si estoy bien. Antes la persona, ¿cómo hacía? Era cuando ofrecían el cordero, ¿no? Entonces ellos ofreciendo el holocausto, entonces ellos creían, bueno, o era lo que se utilizaba, que ofrecían el cordero para precisamente limpiar esa iniquidad o ese pecado. Bueno, no sé si estoy bien o estoy mal. Y nosotros ya después de la muerte de Jesús, pues ya fue el Cordero que quita el pecado del mundo, que es Jesús. Muy bien, pero falta la conclusión. La conclusión, Sí, o sea, ¿cómo soy yo justo? Usted me dijo bien lo del momento cero hacia atrás, pero ¿y el sí. momento cero hacia acá cómo es? Lo digo, pero ¿cómo soy justo? ¿Cómo soy? ¿Cómo paso a ser justo delante del Señor? Cuando Es- reconozco que Jesús es cuando Muy empiezo a bien. reconocer, Cuando cuando confiesa reconozco que al Jesús, Señor, exacto. Ujú. Muy bien, exactamente, eso, muy bien, Como el Señor de su perfecto. vida. Ujú. Perfecto, entonces exacto. ahí quedamos perfectamente ilustrados. Muchas gracias, Constanza. Entonces, momento cero hacia atrás, los hombres eran justos o justificados o limpiaban sus pecados, ¿sí? Solamente a través del rociar sangre, ¿sí? Ujú. Del rociar sangre, y eran los sacrificios de animales, ¿sí? Del momento cero hacia acá, ya usted y yo somos justificados, ya no con el sacrificio de animales, sino única y exclusivamente por creer, por tener fe y por confesar
hacer, seguir, lo que ustedes dijeron, obedecer, porque no es solamente decir sí, creo, sí es mi Señor, pero sigo igual. No obedecen, siguen en el mismo. ¿Sí? Por eso les dije que muchas gracias por lo que ustedes habían dicho. Es correcto ese tema, pero había más. ¿Sí? Había más. ¿Listo? Entonces, claros, entonces, ¿qué es un hombre justo? A hoy, usted y yo somos justos como un derecho legal dado, dado por el juez todopoderoso cuando, permítame un momento, un instante. Quiero ver, Necesito que se haga, porque, perdón. Permítame un instante, por favor. Muy bien, listo. Solucionar el pequeño inconveniente que tengo. Entonces, ¿listo? ¿Por qué era importante que nosotros tuviéramos en cuenta eso? ¿Sí? Porque el pasaje que leímos hace alusión al justo. Y para que vayamos comparando, el justo del Antiguo Testamento, que es Abraham, al justo del Nuevo Testamento, que es usted y soy yo. ¿Sí? ¿Listo? Entonces ya Abraham llegó a ser justo por medio de sacrificios. Usted y yo somos justos como un actor legal por la muerte de Jesucristo. Yo no hice nada, solamente hice creer, aceptar, confesar y comenzar a seguir lo que Él ha estado hablando a nuestras vidas. ¿Listo? Como, por ejemplo, todo lo que hablamos el pasado martes. Todo lo que hablamos el pasado martes. Todos los que tuvieron la oportunidad de escuchar de lo que significa el poder de la palabra, ¿sí? Y por eso preguntamos si habíamos tenido la oportunidad de ponerlo por obra. Porque yo creo que eso es un reto, no de cada año, ni de cada mes, ni de vez en cuando, todos los días. sino es a cada momento, a cada instante de nuestras vidas que tenemos ese reto. ¿Listo? Muy bien, entonces ahora vamos a analizar este pasaje y al final usted responderá la pregunta que hicimos. ¿Cómo se llama el día de hoy la meditación? ¿Conscientes de la justicia de Dios? Consciente. No, el título es consciente. Consciente, una pregunta. Es una pregunta sencilla, traducida en una palabra. Es decir, Consciente. consciente. ¿Consciente? Bueno, muy bien. Entonces Gracias. vamos a analizar el pasaje, esos versículos del 16 al 33 del Génesis 18. Entonces dice el primer versículo que los visitantes se levantaron para seguir su camino a la ciudad de Sodoma. Y Abraham los acompañó por un rato para despedirlos, Entonces, vamos a hablar acerca de las bondades, ventajas, preferencias, privilegios, todo lo que quiera poner usted con relación a lo que significa la vida de un justo. Todo lo que un hombre justo tiene la oportunidad de vivir, disfrutar, conocer, saber, ¿sí? Tener. Lo primero que nos habla el pasaje en este primer versículo es de Abraham. ¿Cuál es el personaje que estamos hablando aquí? Que es el hombre justo. ¿Quién es el personaje justo acá? Para que tengamos referencia de cuál es su accionar, cuál es su hablar, cuál es su forma de pensar, cómo es su interactuar. Recuerda que dijimos que era solo preguntas. Y con eso lo que quiero es captar la atención de ustedes. Captar la atención. Oro para que no haya celulares, sino solamente para escuchar, no estar chateando, no estar viendo otras cosas, no estar viendo televisión,
de estar haciendo otra cosa, sino única y exclusivamente si separamos esta hora para escuchar la palabra. Por eso estamos haciendo preguntas. No estar distraído. No estar distraída. Muy bien. Entonces, preguntamos, ¿quiénes son los visitantes? Los ángeles. Ah, Los Ángeles. Muy bien, los Sí. visitantes Yo como que me enteré visitaron. ¿Cómo? Los visitantes fueron los ángeles que visitaron a Abraham conjuntamente con el Señor, ¿sí? Y que lo analizamos hace 2 noches anteriores. ¿Listo? Entonces esos ángeles se levantaron, terminan la visita y siguen su camino hacia Sodoma. Y dice la siguiente parte de este versículo, Abraham los acompañó por un rato para despedirlos. Y lo que el Señor nos habla es de lo primero que disfruta un justo es de la compañía y de la amistad de Dios. ¿Sí? Lo primero, de lo primero que el Señor nos habla es el justo disfruta La presencia en de sí. la compañía, de la amistad, de la presencia y de algo que se llama paternidad de Dios. ¿Mm? Abraham no disfruta todavía, no es consciente todavía, no ha sido llevado al nivel de paternidad, pero usted y yo sí estamos siendo llevados a ese nuevo nivel. ¿Mm? Entonces, la primera característica, el primer gran fruto, la primera gran cosa de la cual puedo yo disfrutar como un hombre que ocupo esa posición de justo es el que yo, el que yo disfruto de la amistad, de la compañía y En existencia. de la paternidad de Elohim, En verdad está de pidiendo Yuhei Baekei. el versículo está pidiendo Belina. Génesis 18, versículos 16 al 33. ¿Listo? Los que les gusta tomar nota, los que les gusta escribir, para después ahondar en el paso. ¿Listo? Entonces, número 1, 18, disfrutamos de la amistad, 18, disfrutamos de la 16. compañía, disfrutamos de intimidad y nosotros en este tiempo adquirimos una cosa que es demasiado importante y se llama paternidad. ¿Listo? Sigamos. Versículo 17. Versículo 17. ¿Qué más dice el pasaje con relación a lo que disfruta o tiene el hombre justo? Versículo Los 17 secretos dice, y los planes de Dios. versículo 17 dice lo siguiente, pero Dios pensó, no puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer. No puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer. Y la segunda gran bendición que el hombre justo tiene en este momento es algo que se llama revelación. ¿Cómo se llama? Revelación. Revelación. ¿Revelación de qué? De los planes de Dios. ¿Cuáles son las revelaciones que nosotros tenemos? Lo que Dios va a hacer. Muy bien. Entonces habla de que, por eso dice un pasaje que a sus profetas, ¿sí? Que el Señor no hace nada sin que antes se lo revele A sus a siervos. sus siervos, los profetas. ¿Ya? Ahora, no digamos que está en el sentido de los profetas de tiempo completo, de oficio, pero nosotros también todos somos llamados a ser profetas, en el sentido de que tenemos la profecía más fidedigna y la profecía Segura. más segura que la palabra. Palabra, todo. ¿Ya? Entonces, cuando usted y yo nos acercamos, ¿a qué? A la palabra. Cuando estamos recibiendo la revelación, pero es importante,
Los justos estamos recibiendo la revelación de los tiempos. ¿Estamos recibiendo qué? Revelación de los tiempos. Y somos privilegiados en el sentido que el Señor ha estado siendo enfático en que podamos estar hablando de todo. Hemos estado hablando de los moedines, de las temporadas. Estamos hablando de Levítico 23, de lo que son las convocatorias, de lo que son los inicios de mes, de lo que significa el Shabbat, ¿sí? De el evento que sucedió justamente en el inicio del sexto mes, que fue el que hubiera habido un eclipse, luna nueva y lluvia, alineación de 6 planetas y lluvia de meteoros. Todos esos eventos sucedieron en un mismo instante y todo eso son señales que el Señor está dando. Dijimos ese día lo que significaba un eclipse de luna, lo que significaba un eclipse de sol. Dijimos que cuando es un eclipse de sol, el Señor está trayendo juicio ¿a quiénes? Las naciones. A las naciones, pero específicamente ¿a quiénes? Cuando hay un eclipse de sol, ¿a quién trae juicio? A los gentiles. A los gentiles, o sea, usted y yo. Hubo un día de juicio y nosotros no fuimos conscientes. Ujú. Cuando sepamos que hay un eclipse de luna, el día de juicio es ¿para quién? Ahí. Para Israel. Para Israel. Entonces, el justo es el que recibe revelación. Versículo 17. ¿Quiénes reciben revelación? ¿A quiénes les he revelado los planes del Señor? ¿A quiénes, si estoy en el lugar correcto, en el momento correcto y haciendo lo correcto, recibiré el mensaje del Señor? Les será dado a conocer los planes del Señor. ¿A quiénes? A los justos. Los Ujú. justos. Bien, A los justos. Son los justos los que tienen la oportunidad, que están en el lugar, que tendrán que estar, es en el momento correcto. Somos los privilegiados, nosotros los justos. ¿Mm? Los Sí. que, aún siendo justos, estamos siendo alineados, estamos siendo despertados, ¿sí? Y que nos lleva a estar en el momento justo. Exacto, lo que dice mi esposo, porque es que, a ver, muchos pueden decir, no, yo recibí al Señor, yo ya estoy como que ya fresco, ¿sí? Pero sigue viviendo una vida normal, o sea, sigue con cosas que no están alineadas con el Padre, pues déjeme decir que de verdad, o sea, pues esa persona, si la salvación no la va a perder, pero está muy expuesto, ¿sí? Está expuesto porque dice el Señor que el que me ama y guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Y el que me ama, yo le amaré a él y me manifestaré a él. ¿A quién se manifiesta? Él, a los justos. Pero a los justos que dicen que amemos la palabra y la sigamos, la Que obedezcamos. Un cumplamos, ejemplo que cumplamos. sencillo, un ejemplo sencillo, Muy bien. un ejemplo sencillo. En el mes sexto, dentro de las cosas que el Señor habló del mes sexto, el Señor habló de que era un Dios generacional, que era un Dios de familias y que era el tiempo en el cual iría a ver, ¿sí? Cosas extraordinarias con relación al tema de las generaciones, ¿sí? Si yo conozco eso, ¿sí? Yo actúo bajo ese principio del conocimiento de esa temporada, ¿sí? Ahora, la siguiente pregunta es, ¿para qué recibo yo revelación o para qué me son revelados los planes o lo que va a hacer el Señor? Para obedecer la voluntad de Dios. Para estar preparados. Sí, sí. ¿Sí? Los dos son correctos, pero quiero que por favor vayamos algo más profundo y más enfático.
Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Para qué el Señor a los justos le entrega revelación? ¿Para qué a los siervos, los profetas les dice, Ah, ya sé. Para cuéntenos? nosotros poder también esto compartir esa, esa palabra, para que no Muy nos bien. coja desprevenidos y compartir con las personas que están cerca a nosotros. Bueno, Ujú. es que Muy para que bien. nosotros anunciemos. somos portadores de la palabra, entonces debemos también contarla, comunicarla, decirle a las personas, ¿sí? Para que después no digamos me cogió infragante o pasó esto porque Ujú, no lo sabía. ujú, Muy muy bien, bien. perfecto. O sea, eso se llama convertirme en instrumento de bendición. Para otros. O sea, el Señor a mí, Exacto. en forma individual, no nos va a entregar revelación, no nos va a entregar lo que Él va a hacer solamente, solamente para que yo me goce de ello, para que me sienta el más ungido de los ungidos, el que más tengo revelación, sino para que ¿qué? Para que yo Porque me me estás convierta sacando. Ujú, en instrumento de bendición. ¿Para qué? Para otros. Para otros que pudieran no haber venido ese día que el Señor habló, para otros que se fueron a otro lugar, para otros que se durmieron, para otros que estaban ocupados, para alguien que no tuvo la oportunidad de estar ese día, ¿sí? Pero que alguien recibió la información, alguien recibió, ¿sí? La revelación y como es justo, es también el instrumento para que a ese pueblo le lleven la bendición. para que proclamemos las buenas nuevas, ¿sí? Hemos sido justificados para eso. No es porque, como dice mi esposo, no para que, ay, qué bueno, yo ya soy salvo, yo ya estoy en bendición. No, dice, para que compartamos a aquellos que no han sido alcanzados todavía, les compartamos las buenas nuevas de salvación, les testifiquemos, ¿sí? De la obra del Dios grande y poderoso que ha hecho obra en nuestras vidas, de transformación, ¿sí? Un ejemplo, el Señor ha venido hablando de que los tiempos se están acortando y que es tiempo de prepararnos, ¿sí? Que inició el momento de preparación Y estamos en el principio de dolores. y que dentro de esa preparación está, por ejemplo, en que nosotros adquiramos conocimiento y técnicas de conservación. Conservación de la vida, conservación de la salud, conservación de alimentos. ¿Sí? Que yo tenga ya por tarea el que yo aprenda a cómo conservo alimentos. Que yo me dé a la tarea de ir construyendo un depósito de alimentos. ¿Sí? Si yo ya recibí la revelación, si yo ya recibí lo que el Señor está diciendo y que ha dicho muchas veces, es tiempo de que comiencen a hacer preparación, que es tiempo que comencemos a hacer reservas, que aprendamos a hacer que sepamos cuáles son las técnicas de conservar alimentos, hasta de cómo conservo yo un huevo por años, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo voy a necesitar. Que yo sepa cómo hacer cultivos, que yo sepa pequeñas cosas o elementos básicos de salud, de cómo a través de las plantas puedo yo tener medicina y de cómo yo, desde el punto de vista físico, me estoy preparando. ¿Sí?
Ese es un ejemplo claro. Si ya recibí la revelación, ¿cómo la estoy poniendo por obra y cómo estoy motivando, enseñando? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ese que alguien diga, me voy a la tarea de estudiar de todo lo que significa conservación de alimentos. Y un día nos digan, ¿me dejan este día hablar de cómo conservar alimentos? ¿Eso estaría fuera de la palabra, desenfocado? ¿Qué me dicen? No, porque estamos alineados a lo que el Señor nos está hablando y que todos adquiramos ese conocimiento. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo van las preguntas? Bien. Iba a decir que estamos alineados a su revelación. Si algún día alguien diría lo de cómo conservar alimentos. Muy bien, Magda. ¿Alguien quisiera decir, yo quiero estudiar eso, yo quiero venir a dictar ese taller? Sí, sería No. interesante. Sería interesante, ¿no? Muy interesante. Sigamos, versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y fuerte, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. En la versión que estamos leyendo dice, porque sus descendientes formarán una nación grande y poderosa. Por medio de ellos, todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. ¿Mm? Y lo que el Señor dice es, el justo trasciende, el justo deja herencia, el justo deja legado. Ageo 2:9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. ¿Mm? El justo, y guarda coherencia con lo del mes sexto. Mire que le dice a Abraham es sus descendientes, porque sus descendientes formarán una nación grande y poderosa. ¿Quién tuvo la revelación? ¿Quién tuvo la encomienda? ¿Quién tuvo la tarea? ¿Quién? Abraham. ¿Cuál encomienda? Formar una nación. ¿Cuál fue la nación de Abraham? ¿Cuánta? Bueno, cambio la pregunta. Abraham tuvo la oportunidad de ver esa nación y esa nación que Abraham tuvo, que Abraham vivió, que Abraham experimentó, que Abraham disfrutó, ¿de cuántas personas la conformaban? ¿Cuántas eran las personas que Abraham tuvo como nación? ¿No son millares que dicen que Abraham tuvo una nación? Sí, sí, finalmente sí, pero la pregunta, no he podido transmitir la pregunta. La pregunta es, Abraham, sitúense ustedes en este momento de Abraham, hace unos cuantos miles de años. Entonces dijimos, Abraham tuvo la revelación, Abraham recibió la encomienda, Abraham recibió la tarea. ¿Cuál es la tarea de Abraham? Hacer una nación. Y ya dijimos la razón de ella. Pero la pregunta es, en este momento que Abraham está en Génesis 18, ¿cuál era la nación de Abraham? el pueblo de ¿Cuántas personas conformaban la nación de Abraham? ¿Todos los judíos? No. En este momento de Génesis 18. Los hijos de los... Ay, espera, En el 19 lo dice. de Sarai ¿Cómo? Isaac y su nieto Jacob, ¿no? Para que instruya a sus hijos.
y a su casa y a sus sucesores. Miren, en ese momento, la nación de Abraham era de 0 personas. Entonces, no tenía todavía hijos. Ni había tenido hijos. Ah, ¿Cuántas personas conformaban la nación que el Señor le había mandado a formar a Abraham en ese momento? Es la pregunta. ¿Cuántas personas? Ninguna. 0 personas. Esa era la nación que tenía Abraham. Esa es la nación. Estaba conformada por 0 personas. Ya, una. Una. Para que no comencemos a... Una era la persona que conformaba la nación que el Señor le había mandado. Una se llamaba ¿cómo? Isaac. Isaac. De Isaac entonces vendría Jacob, no Esaú, Jacob. Y de Jacob vendrían a decir las 12 tribus. 12 Y de esas tribus. 12 tribus sí se conformaría la nación de Israel. Ujú. Abraham conoció a Isaac, a Jacob. No, No. no conoció No. en el sentido de, no, sino de que si vio, tuvo oportunidad de disfrutar. No. La nación con la cual él se murió fue con Isaac. Isaac. No conoció los nietos. ¿Cumplió el propósito de conformar la nación? ¿Usted qué dice? Sí, sí, claro. Dígale a Felipe que no va saliendo corriendo. Salió corriendo por ahí cuando le hicimos la pregunta, ¿sí ve? Sí, sí cumplió. Muy bien, sí cumplió. Y Claro. Porque- es que para que no Ah, lo vean. Sí, para que no lo vean, ¿sí ve? Con una sola persona, él cumplió. Porque a través de esa persona, ¿sí? Entonces, él pudo ver físicamente, no, lo vio en el espíritu. Recuerden lo que hablamos hace 2 o 3 noches, que hablamos del visionar. Él visionó, él meditó y encontró esas millones de personas. ¿Sí? Millones de personas. Ujú. Se murió con una nación grande y poderosa de una persona, Isaac. Y por eso dice entonces el versículo 18, que el justo trasciende, deja herencia, legado, y que esos hijos, ¿sí? Esos hijos, ese legado, serían considerados como una nación poderosa en la tierra. ¿Sería qué? Poderosa en la tierra. Leemos nuevamente versículo 18. Porque sus descendientes formarán una nación grande y poderosa. Por medio de ellos todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Y lo que el Señor dice, por eso es Ageo 2:9. Así sea que nosotros en este momento no lo veamos. No lo veamos. Pero lo que el Señor dice, no desfallezcamos. No desfallezcamos. No nos cansemos de seguir siendo instrumentos de bendición. Porque nuestra descendencia será mayor que la primera. Dice Grande. Ageo 2:9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Eso lo dice el Señor. Y esa es la visión que tenemos nosotros. Esa es la visión que tenemos nosotros. ¿Sí? Y eso es para quién, para los justos. Tal vez no lo vea ahora. Tal vez vea usted a su hijo alejado. Tal vez a sus nietos alejados. Pero el Señor dice, es a través del justo. A través del justo. Lo mismo que Pablo le dijo al carcelero. Al carcelero. ¿Qué le dijo al carcelero? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Quién? Tú y toda tu casa. Tú y toda tu casa. Toda tu casa. Sí. Tu descendencia. Entonces, para que vean todo lo que significa las bendiciones de un justo, es a través suyo, que es justo, que se alcanzarán las generaciones. ¿Sí? Los hijos, los nietos, los Los bisnietos. bisnietos, los Porque tataranietos. usted un día se decidió por Cristo. Porque un día usted tuvo el valor de aceptar a Jesucristo. Y porque está ahora en esa posición de justo, y ya dijimos todo lo que significa justo. Justo, recordemos. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien, sigamos.
Uy, estamos apenas empezando y ya se nos va a acabar la hora. Versículo 19. Versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19? Porque lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa y a sus sucesores a mantenerse en el camino de Yahvé, practicando justicia y derecho para que cumpla Yahvé sobre Abraham todo cuanto ha predicho acerca de él, o sea, todo lo que ha profetizado acerca de él. Los que son padres acá, me gustaría que abrieran la cámara. Los que son padres acá, o sea, padre o madre, que abrieran la cámara acá. Bueno, Lila, muy bien, Lila, Lila. bueno, muy bien. ¿Nadie más? Constanza. Constanza, muy bien. Isela. Muy bien. Yo hago la labor de dos, padre y madre. Bueno, muy bien. Entonces, dice lo siguiente, versículo 19. Por eso a ustedes padres los elegí. Por eso a ustedes padres los he elegido, para que le ordenen a sus hijos y a toda su familia que me obedezcan y que hagan lo que es bueno y justo. Escuchamos la tarea que el Señor nos ha entregado. Pregunta. Hoy es día de preguntas, hoy es noche de preguntas. ¿Escuchamos la palabra que el Señor trae a los padres en el día de hoy? Ujú. Sí, señor. Instruye a sus hijos. Somos conscientes que fuimos elegidos para que ordenemos, instruyamos, guiamos, exhortemos, eduquemos, animemos, enseñemos, consolemos, traigamos todo lo que sea necesario. ¿A quiénes? A nuestros hijos. Y a toda nuestra familia. ¿Para qué? Para que obedezcan al Señor. Pero no solamente eso, sino que ellos a su vez hagan lo que es bueno y lo que es justo. Es su tarea como padre y es mi tarea como padre instruir a nuestros hijos. Amén. ¿Para que caminen en qué? En caminos de justicia, haciendo lo bueno, haciendo lo recto Correcto. y obedeciendo al Eterno. Ujú. ¿Claro? Es la encomienda que se nos ha sido entregada. A los hijos Clara la tarea, listos. clara la tarea que el Señor nos recuerda en el día de hoy. Sí, señor. Para que vayamos respondiendo al título de la meditación del día de hoy, que es una sola pregunta. ¿Conscientes? Hoy ya fuimos recordados, porque todos me dijeron que ustedes habían leído ese pasaje muchas veces. Solamente el Señor está hoy recordándonos, y me incluyo a mí, que si el Señor me dio a mí 4 hijos, conjuntamente con esta bella esposa, es porque tenemos una tarea frente a esos 4 hijos. ¿Mm? La de ordenarlos, guiarlos, instruirlos, corregirlos. ¿Mm? ¿Para qué? ¿Para qué? Amonestarlos cuando sea necesario. Y darles vara si es necesario. Darles fuerte. La burra también lo hizo. La burra también lo hizo. De oponerse. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, hoy el Señor nos anima. Hoy el Señor nos anima a los padres. Hoy el Señor nos anima a nosotros los padres de que no olvidemos la tarea. Amén. ¿Sí? No podemos cansarnos. No podemos cansarnos. Hasta que nuestros hijos, ¿sí? Podemos estar ya viejitos, Dice podemos la estar palabra ya, que fui fuera de tiempo. nunca van a dejar de ser hijos.
nunca van a dejar de ser hijos. Y aún, hasta el último día que estemos vivos, tenemos que cumplir esa tarea. Ujú. ¿Claro? Sí. ¿Claro? Y dice, si Abraham lo hace, si Berta y Eduardo lo hacen, si Isela lo hace, si Constanza lo hace, Que nos demandará a nosotros. ¿m? Nos fueron dados unos hijos. Son una bendición. Pero entre las cosas que seremos demandados y seremos evaluados es el fruto de los hijos. El fruto de los hijos. Amén. ¿Cómo lo voy a hacer? Con la palabra, no con mi palabra, con su palabra, compartiéndoles la palabra, no con cantaleta, no con lo que yo crea o no crea, es enseñando la palabra, enseñándoles de Dios, con mi testimonio, e invitándolos a levantar altares, a levantar altar. Así cumpliré mi tarea, llamándolos a hacer lo bueno y lo justo, llamándolos a hacer ¿qué? Lo bueno y lo justo. ¿Qué son las obras de justicia? Las obras de justicia son la evidencia y el fruto de una vida transformada. ¿Por Amén. quién? Gracias. Por Yuhei Bajei. Ujú. ¿Cuándo comienzo a dar yo a hacer obras de justicia? ¿Cuándo? Cuando yo evidencio que en mi vida hay un fruto de transformación hecho por el Eterno. ¿Mm? Y consiste en actuar con rectitud, con ayudar al necesitado y con mostrar el amor al prójimo, porque eso se constituye en el reflejo del carácter de Yeshua en mi vida. Esas son las obras de justicia. Eso es hacer las obras de justicia. Y eso significa el que yo haga las cosas con la verdadera, con tener la verdadera intención, tener una intención correcta, una motivación correcta. Sí. Cuando yo hago las cosas con la motivación correcta, ¿qué es lo que me mueve a mí a hacer las cosas? Ujú. ¿Sí? No soy llamado a ser un filántropo. No. El Señor me llama Protagonista. a ser un simple instrumento de Él y mostrar el carácter de Él. Mostrar el carácter de Él. Proverbios 21:3 dice, practicar justicia y derecho lo prefiere el Señor a los sacrificios. El Señor no está ni antes ni mucho menos ahora. Está demandando sacrificios de parte de los padres. Está pidiendo es que practiquemos el derecho y la justicia. ¿Mm? Proverbios 2:9 dice, entonces comprenderán la justicia y juicio, equidad y todo lo bueno. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo el buen camino. Si así lo disponen, así lo quieren, ustedes padres pueden cerrar la cámara. Si quieren, Si pero pues quieren. es mejor que Pero qué bueno que siempre estuvieran con la cámara la abierta. cámara abierta. La cámara abierta. 19b. Y es entonces que si nosotros desarrollamos la tarea que nos fue encomendada, el Señor cumplirá todos los propósitos que Él tiene con nosotros a nivel individual y con la familia que nos entregó.
Así sea que no lo veamos ahora. Pero en la medida que yo como justo me mantenga, el propósito se mantiene vigente. Amén. Y del versículo 23 al 36, no lo vamos a leer, pero es cuando Abraham comienza a dialogar con Elohim, con el Padre, y comienza a hacer algo que es lo que usted y yo tenemos derecho, autoridad, posición, como lo quiera llamar. Y es una palabra que a pocos les gusta practicar. Y más si lo hacemos en las vigilias que el Señor nos estuvo hablando durante casi un mes, en las 4 vigilias. Y es que el justo es el que tiene la autoridad, la posición y el derecho para interceder Ujú. y declamar. Para revocar, para arrancar, para derribar, para destruir, para edificar y para plantar, nos dice la palabra. Para cancelar, A anular. Ujú. un inicuo, el Señor me escucha. No, no tiene, puede hacerlo, ¿no? Pero no será delante del trono porque no es un justo, no ha sido justificado. Al justo es el que se nos ha dado autoridad, poder, gobierno, ¿sí? Acuerden que nosotros tenemos, el Señor nos trajo para que gobernáramos la tierra. Nos dio poder y nos dio autoridad para que gobernemos esa tierra. ¿Qué estaba haciendo Abraham desde el versículo 23 al 36? Clamando e intercediendo delante del Padre. ¿Por quiénes? Por una nación Con la llamada Sodoma Sodoma y y Gomorra. Gomorra. Y comenzó diciendo, Señor, si encontraras 50 justos, ¿destruirás entonces esa nación? Lo que está es levantando un clamor y una intercesión por los 50 justos. Y Para sigue que el Dios Señor, no destruyera No Sodoma y Gomorra. destruyó. Exactamente. y sigue con la oportunidad de seguir siendo escuchado por el Señor. Y si no encontraras 50, si no encontraras 45, y si no fueran 45, si no fueran 40, si no fueran 40, si no fueran 30, que no fueran 30, si no fueran 20, y si no fueran 20, si no fueran solamente 10. No encontró ¿Quién ni es? uno. ¿Quién es el Ah, que sí, tiene la encontró uno oportunidad? solo. ¿Quién es el que tiene esa posición? ¿Quién es el que tiene esa oportunidad? ¿Quién es el que puede ir delante de él y el ser escuchado con paciencia? Con paciencia. El Pero justo. Señor, pero Señor, si no fuera esto, si fuera esto, Señor, Señor, por favor, Señor, detén los fuegos en el Tolima. Señor, mira que ya tocó a Igualanday, que está más cerca de Ibagué. Señor, tú estás viendo. Señor, tú has visto todas las personas y familias afectadas por el terremoto. Señor, por favor, ¿quién es? El justo, Ujú. el justo. Exacto. Porque somos nosotros los que tenemos, los echados al pecado, porque recuerde que lo que pasaba, ¿se acuerdan? Lo que el eclipse y todo está anunciando juicio. ¿Y qué se ha pasado? ¿Por qué están viniendo todas esas cosas? Porque ha sido provocada la ira del Señor a causa de tanta injusticia, tanta corrupción, tanta cosa que se está viviendo, que se ha vivido y se ha hecho en nuestra nación. ¿Sí? Y somos nosotros los que tenemos como hijo, como intercesores, como justos delante del Padre, somos los que podemos ir delante de Él y proclamar, ¿sí? Hacer intercesión, proclama para que el Señor tenga misericordia y por favor, de todo de todas las personas, de todas estas circunstancias que se están viviendo. Si analizamos este pasaje, mire que yo les voy a llevar a que mediten en lo siguiente. ¿Cuál fue la estrategia de Abraham para salvar a Sodoma y Gomorra? ¿Cuál fue?
¿Cuál Suplicó fue la al Señor, estrategia? suplicaba al Co- Señor, suplicaba Sí, al Señor. muy bien, esa De- fue la estrategia. Pero, ¿qué más incluyó esa estrategia? Él decía que si hubiera un solo justo, los perdonara. Muy bien, entonces Ujú. la estrategia, como lo dice Magda. Magda, es ante el Señor, él sabe a quién hay que ir a hacer la petición, claro que era lo que él pedía, pero él lo que está haciendo es, a través del justo, salvar la nación. ¿Sí? Estaba Porque, intercediendo. sí, él Ujú. está intercediendo utilizando la estrategia de que por el amor del Señor, por los justos, no destruyera esa nación. Mm. Y empezó por 50. Si la proporción frente a una ciudad, pues no me imagino que no será tampoco tan grande en ese tiempo. 50 frente a 300 o 500 que conformarían esa ciudad. Entonces, la estrategia de Abraham era clamar al Señor para que por el amor que el Señor tenía por los justos, por el amor, la bondad, la misericordia que muestra hacia el justos, no destruyera al, a la nación de Sodoma y Gomorra. Y eso es lo que el Señor nos dice es, en el día de hoy, debemos concientizarnos que el justo donde quiera que estemos, ¿somos qué? Bendición. Somos bendición. A donde quiera que usted esté, es bendición. Donde quiera que estemos, a donde quiera que estemos, y en todo momento y en todo lugar, somos bendición. A causa de la presencia de un justo en un territorio, ha sido preservados. Hemos sido preservados. ¿Mm? Porque es preservada una nación, un territorio, una empresa, una familia, por el justo. Y es por el justo, por el amor y la bondad que el Señor tiene. ¿Mm? Es por el justo, por el amor del justo. Ahora la pregunta es, para que podamos dimensionar, para que podamos dimensionar lo siguiente, y es, si el Señor amaba a los justos en el Antiguo Testamento, en el cual adquirían esa posición por muerte de animales, imagínense el amor que tiene por usted y por mí, porque ocupamos esa posición fue a través de la muerte de su Hijo. Lo vuelvo a repetir. Si el Señor derramó, ¿Mm? Versículo 32. Versículo 32. ¿Qué dice el versículo 32? Entonces dijo, te ruego, no se enardezca mi señor y hablaré solo esta vez. Quizás se hallen allí 10. Y respondió, no lo destruiré por causa de los 10. Así como el Señor nos ha llamado a la reflexión con relación al tema de responder a la pregunta consciente, hay un punto final con el cual concluimos, y es lo siguiente. En 10 fue el número que Abraham terminó. Si hubiese 10 justos, ¿destruirías la ciudad? ¿Destruirías esa nación? Y el Señor se levantó de la mesa. Se levantó de la mesa. ¿Quién, de acuerdo a lo que nosotros conocemos, era justo y que estaba habitando en Sodoma y Gomorra? Salió con la mujer y con los hijos. La pregunta es, para que piensen por un minuto lo siguiente. Piensen por un minuto lo siguiente. ¿Quieres llevar bananitos? Es que yo tengo mucho. Permítame un minuto. Ya. Por favor, piensen esta pregunta por un momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Y en el capítulo siguiente, ¿por qué ahora el Señor
le dices a Lot, llama a tus familiares. ¿Y por qué no dice, por uno solo no destruirá esa nación? ¿Por qué no encontró los 10? Ahora convirtámoslo en pregunta. ¿Por qué no encontró 10 estando Lot allí y siendo justo? Porque no le escuchaban ¿A quién? a Lot, que era el que estaba ahí siendo el intercesor de todo el pueblo. Ujú. Exactamente. O porque no lo escuchaban, o porque no hizo la tarea, o porque no influenció y al contrario fue influenciado. Sí. Una Se pregunta, pero obligó si a él se decirlo. salvó. ¿Pero por qué? Por misericordia hacia él. Mm, Y le dijo el ángel, trae a todos los que son familiares tuyos. Ujú. Mire que le dio incluso la oportunidad de que fuera y llamara a los 2 hombres que estaban como elegidos para ser los esposos de sus hijas, para que Sí. dimensionemos lo que significa la bendición del justo. La bendición que somos nosotros en nuestras familias. Y él fue y habló a los 2 hombres y Bueno, los 2 hombres no le creyeron. no creyeron. ¿Qué tuvo que hacer él? Salir con su esposa y con sus 2 hijas. Pero la pregunta es, ¿por qué hubo solamente 10? Lo que dice Magda, ¿por qué no le escucharon? Pero también pudiera ser, o porque no influyó y al contrario fue influenciado. Ujú. Mire cómo fue influenciada la vida de Lot, que la forma de defender a los dos ángeles, fue que les iba a entregar a las 2 hijas para que ese pueblo, que eran todos los hombres que estaban a la puerta reclamando a los 2 ángeles, hicieran de ellas lo que quisieran. Y les digo, el pecado por el cual fue condenado Sodoma y Gomorra era un pecado de tipo sexual, Ujú. Era la por la perversión. inmoralidad y la perversión sexual que había allí. Ujú. ¿Sí? Y él dice a nosotros frente a nuestros hijos, para que hagan lo bueno y lo justo, nosotros les aplaudimos y les decimos, está bien lo que estás Sí. haciendo. Sí, no corregimos, no exhortamos, no decimos algo, sí, o sea, porque es eso, nuestra tarea exhortar, animar, o sea, cuando sea necesario, o sea, a nuestros hijos. Y de verdad, o sea, mire que es tan, o sea, hoy de verdad les voy a contar un testimonio y es para la gloria del Señor y yo, de verdad, yo quedé asombrada, yo dije, Señor, hoy una amiga que hace muchos años yo conocí y fue muy especial conmigo y hoy hablamos. Y me dijo, ah, imagínate que hay una amiga que te quiere visitar. Ella es la tía de no sé quién. Y yo, ay, ¿verdad? Digo, sí. Ella no sufrió con su hijo. Y yo, porque ella me dijo que el hijo hubiera sido hubiera sido amigo de mis hijos, de los hijos de Neife, fue una cosa, una bendición impresionante, porque mi hijo siguió los pasos de los hijos de ella. Entonces yo no sufrí con mi hijo, estaba un muchacho normal, no sufrí con nada. Yo decía, Señor, o sea, yo me puse a ver cómo es, sí, ve, o sea, sin darse cuenta, cómo uno no alcanza a ver la dimensión, así como fue bien, hubiera sido, o sea, cuando es malo, pues así mismo hace, ¿no? Y yo quedé aterrada, yo dije, bueno, la gloria es del Señor porque fue sí, y él fue, pues vivíamos en Cantabria y ellos, mi esposo lo llevaba y lo traía en el carro, en el recorrido y todo, y el chico siempre fue con ellos y siempre estuvo con ellos, siempre salía con ellos, siempre todo eso. Y hoy sí está casado bien, bien y es coronel del ejército, de la policía. Ese es. Entonces yo decía, Señor,
cómo influenciamos y cómo aún el testimonio de nosotros, de los hijos, o sea, ellos vieron y los hijos, como ellos hacían, él hacía lo que los hijos de ellos hacían, ahí estuvo eso. Regáleme los últimos 5 minutos. Lucas 17, versículo 27 al 33 dice lo siguiente. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselo. Y de igual modo, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure preservar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la conservará. Estas son palabras de Yeshua, hablando de sus discípulos. Y trae a colación 2 pasajes. Uno con relación a Noé y el otro con relación a Lot. Lo ¿Qué preservar. hacían? ¿Qué era lo que pasaba en esos tiempos? En el tiempo de Noé, que duró 100 años construyendo el arca. Y toda la nación y todo el que veía a Noé no perdió su estilo de vida. Por eso dice que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando terminó la obra de construcción del arca, Noé entró al arca Con su familia. y fueron destruidos todos. Les había anunciado mucho tiempo, 100 años, imagínense, diciendo, va a venir, se burlaban de él y hacían todo. Ay, eso no sé qué, me imagino como ahorita, ¿no? Eso qué, eso falta mucho tiempo, eso qué, eso déjeme gozar, eso no sé qué, eso no es para ahora, eso es para qué. Y cuando llegó el momento que ya el Señor dijo, entra con tu familia y cierra la puerta, ya fue el momento. ¿Qué pasó con Lot? Mientras Igual. estuvo Lot en Sodoma y Gomorra, ¿qué había? ¿Qué había? Comían, bebían, compraban, vendían, se divertían, hacían todo lo que ellos querían hacer. Cuando Lot fue sacado con su esposa y sus hijos, ¿qué sucedió? Llovió fuego y azufre y fue destruida la tierra. ¿Qué es lo que Jesús nos dice a través de ese pasaje? Mientras el justo está, es preservada el lugar, la familia. Mientras el justo está, será preservada la familia. Pero cuando el justo es quitado, ¿qué sucederá? El juicio. Cuando el justo está, es preservada, es guardada y es bendecida. Pero cuando el justo es quitado, ¿qué es la pregunta que el Señor nos deja en el día de hoy? ¿Mm? Ahora alguien, para terminar, podría decirme, a través de este pasaje que el Señor nos trajo hoy, que compartimos a través de preguntas, podemos dar respuesta al título de esta meditación. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el Consciente. título? Consciente. Muy bien, Conciencia. consciente. Ujú. No es consciente, es conscientes, ¿Conscientes? Es la pregunta. que son dos ¿Conscientes? cosas completamente Es distintas. una pregunta. Empezamos con la pregunta. ¿Conscientes? Llegamos a la afirmación. Conscientes. Son dos cosas completamente distintas. Ujú. Llegamos
al punto final de decir, soy consciente. ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi encomienda en esta temporada? ¿Sí? Porque si recuerde que somos preservados a causa del propósito, ¿sí? Pero si nos salimos si la persona se sale del propósito, ahí sí ya queda. Permítame terminamos esta.